Hace algún tiempo, ¿qué será? No fueron muchos años. Hace como, Omar todavía era chiquito, tenía como 11, 12. Apareció el primero. Fue un mioma bastante, no muy grande, pero sí estaba ahí dándome como mucha lata. Entonces pasé como por varios ginecólogos porque todos querían o operarme o medicarme, pero no sabían si ese medicamento iba a funcionar porque estaban como en revisión, o sea, como que te dicen, está en este rollo experimental, puedes probarlo, pero además es carísimo. Pero... Lo que yo hice fue terapias de biomagnetismo y encima cambié totalmente mi alimentación. De hecho, me volví vegana como 8 meses en mi vida. Me volví vegana 8 meses para después descubrir que la vitamina B12, por más que la suplementé, no hubo manera. De hecho, empecé a inflarme de tantos legumbres y mi tipo de sangre es A positivo. Y entonces como que todo lo que tiene que ver con solo verduras y solo granos y solo cosas de estas, no le estaban funcionando a mi sistema. Pero los 8 meses que lo viví, funcionó bastante bien porque viví como una especie de detox. Sí. Como que me desintoxiqué de tanta carne, porque eso sí, era una carnívora exagerada. No, pero es que era una cosa exagerada. O sea, yo sí comía carne mucho, o sea, todo el tiempo, a todas horas, y cortes muy grandes, y entonces, bueno, había como una exacerbación de comida. Entonces, al volverme vegana, pues como que me puse más atención a lo que estaba comiendo, cómo lo estaba comiendo, y también no ingería suficientes vegetales. Entonces, como que todo el veganismo me vino bien en ese momento, al principio, los primeros 2 meses. Vi cambios radicales, de hecho empecé a mejorar mi sistema digestivo, empecé a generar un montón de cosas bien padres, pero ya los primeros 4 meses, de los 4 meses, de la mitad a los otros 4 meses, porque fueron 8, empecé a ver cambios ya raros. Ya me estaba inflando, empecé a engordar, empecé a sentirme como letargada. Incluso lo que más me llamó la atención es que empecé a perder mi memoria, y mira que mi memoria es muy buena. Es muy buena. Entonces como que las cosas se me iban o los textos no se me quedaban. Entonces dije, no, a ver, espérame, o sea, entonces esto no está funcionando para mí. Le di las gracias al veganismo y fui regresando a comer otra vez despacito. Porque también hay alimentos que no podías volver a reintegrar así nada más, porque obviamente te ibas a sentir. De hecho, me volví vegana también despacito. O sea, llevé una asesoría en donde fui dejando las cosas como poco a poco hasta que de tajo ya pude como cortar con todas las carnes, pero vegana de hueso colorado, o sea, de no miel, no, o sea, sí me fui a un extremo 100%. Muy extremo. Nada que se hiciera con productos animales, absolutamente nada. Incluso busqué pan, aprendí a hacer pan, aprendí a hacer leche de almendras, aprendí a hacer como muchas cosas. Después de eso regresé poco a poco, primero con los blandos, pescado, pollito, cosas así, verduras, y no todos los días. Regreso y entonces me empecé a moderar. Le empecé a bajar a la carne roja todos los días. Empecé a bajarle como a todas estas cosas. Y entonces empezó a regresar mi memoria, empezó como que empezó a ajustarse mi cuerpo nuevamente. Y yo deserté de los médicos alópatas. O sea, como que cuando me volví vegana y pasé por el biomagnetismo y todo este rollo, no fui al ginecólogo en 2 años. Me trataban con homeopatía, con biomagnetismo y con la alimentación muy vegana, ¿no? Que luego fui regresando, pero yo seguía con la homeopatía y seguía con el biomagnetismo y todas estas cosas. Obviamente no puede ser una mujer que no va al ginecólogo, o sea, eso también, irte a ese extremo no está bien. Tomo la decisión de regresar al ginecólogo, pero cambié de ginecóloga y me revisa y me dice que ya no hay nada, o sea, no hay miomas, no hay nada. Entonces digamos que mi primer mioma se deshizo, además de que hice todo un trabajo emocional, con terapia, o sea, fue como cubrir un montón de campos. Sí, claro, esa parte también es muy importante, que fueron dejando a un lado el mioma hasta que se deshizo. Entonces, mi matriz estaba perfecta. Todo bien hasta que entró la pandemia, que fue un choque emocional bastante rudo. Fue muy difícil. Y después de eso, obviamente la alimentación en mi caso ya no pudo ser tan positiva, porque teníamos que comer lo que había. Y aparte ya venía yo de un cuadro de que no teníamos como que contar centavos para ver qué comíamos. Entonces nos agarré demasiado el huevo, porque pues era lo que había, agarré demasiado carbohidratos como
el arroz o muchos frijolitos, cosas así, que sabemos que son muy positivos, pero si los consumes con demasiada frecuencia, pues no es lo mejor. Sí, porque debe ser variado, equilibrado. Exactamente. Entonces no había no podía consumir muchas frutas, porque no podía consumir muchas, no todas las verduras. Entonces, pues sí, ni modo. De lo que hubo fue como me lo fui llevando. Y después de eso vino un choque emocional con mi familia, en donde tomo la decisión de soltarlos. Ellos, ya corté por lo sano con mi familia biológica. Fue un cambio drástico emocional, caí en depresión también, porque queríamos ser papás. Entonces me llevaron a una menopausia inducida por 2 meses, y luego fue un bonche de estrógenos así como bastante rudo, como para estimular, para buscar el embarazo que queríamos buscar. Eso trajo un desajuste hormonal severo, más mi depresión, más este tema como emocional que yo traía y la alimentación no balanceada. Y de pronto de la nada apareció un mioma, pero no solo apareció, era de un tamaño considerable, que eso fue en el 22, a mediados del 2022. Mi depresión fue a principios del 22. No antes, ¿verdad? Sí, Las estrellas bailan en hoy fue en el 22, ¿verdad? ¿Fue en el 22? Sí, fue en el 22. ¿A mediados, como en abril? Ajá. A principios del 22 caí en depresión. Todo esto que te platiqué de la ginecóloga y buscar el bebé fue en el 21. Que fue cuando no sucedió. Y luego a principios del 22 caí en depresión, que fue también a finales del 21, fue en ese lapso. De hecho, me di cuenta en ese momento, pero la depresión creo que yo ya la venía arrastrando desde tiempo atrás, en lo que me di cuenta. Entonces voy a mi chequeo a principios del 22 y nos damos cuenta que hay un mioma, pero que no solo era un mioma, sino que además era un mioma que, de hecho no, fue a mediados del 22. Era un mioma que que hace cuenta que apareció de 3 centímetros y en 3 meses creció otros 3 centímetros. O sea, se duplicó en un lapso de tiempo demasiado corto. Entonces, pues sí fue de llamar la atención, porque lo que me comentaban es que si crecía demasiado, pues a lo mejor podría ser un indicio de un cáncer o algo por el estilo, que hay que hablarle a las cosas por su nombre, que de momento me asusté mucho. Y entonces me dijo la ginecóloga que teníamos que considerar en si me operaban. Mi esposo y yo tomamos la decisión, incluso ya de tiempo atrás, de ya no ser papás, porque incluso si quería ser mamá tenía que quitarme el mioma y luego poder ser mamá, o sea, iba a ser un desastre. Sí. Entonces dijo la ginecóloga, no, si ya no quieren ser papás, pues lo mejor es quitemos el útero. Entiendan que cada caso es bien distinto y que cada pico hormonal o la cantidad de hormonas que nosotros generamos son bien personalizadas. Entonces, en mi caso, las hormonas sí me vuelven otra persona. O sea, en mi caso sí son... Si notas demasiado cuando algo ya no está equilibrado. No, pero para mí es así se me va a los cuernos de la luna. O sea, es terrible. Entonces, mi ginecóloga tiene mucho cuidado conmigo y las cosas hormonales. Sí. Porque hemos descubierto que sí, en mi caso es abismal el cambio. Entonces, las hormonas las tenemos que cuidar muchísimo. De hecho, hace muchos años que no consumo ningún tipo de anticonceptivo y ese tipo de cosas que son hormonales. ¿La alteración? La alteración fue justamente querer ser papás y que me dieron un bonche de estrógenos y hormonas y cosas ese cambio de primero como una menopausia inducida, luego no, ahora un chorro de estrógenos, no sé qué, a mí ese desajuste me desajustó real mucho. Sí. Entonces, bueno, pues ya les conté toda la historia, ¿verdad? Pero es que ella tiene que saber todas estas cosas porque todos los detalles pasan. Lo bueno que se puede editar porque llevamos media hora de podcast. Bueno, entonces el chiste es que pasó y llegó un momento en que lo que llamó la atención es que empezó a crecer demasiado en un lapso de tiempo demasiado corto. Entonces ella fue la que me dijo, bueno, si ya decidieron que no van a ser papás, pues mejor hay que quitarlo, te dejamos tus ovarios. Pero en ese momento justo Lagunilla, mi barrio, acababa de empezar. Y no solo eso, venía la serie, venían un montón de cosas. Entonces no había chance de operarme en ese preciso momento. Entonces ella me dijo, tenemos que ver
yo hablé con ella, le dije, ¿hay manera de aguantarlo? O sea, ¿cuánto tiempo tengo para operarme? Porque digo, no es como que en ese momento me estuviera causando un conflicto grave, pero lo importante era que se estaba haciendo muy grande. Sí, no dejar que se complicara. Exacto. Pero entonces, también buscar un momento en el que pudieras realizarlo. La cirugía. No. Entonces, ¿qué dije? Ok. Una vez más me metí a terapia primero. Fui a terapia psicológica porque efectivamente el tema con mi familia y estas decisiones que tuve que tomar fueron muy complicadas y obviamente sabemos que todo lo que tiene que ver con útero pues tiene que ver con el núcleo familiar y precisamente con la mamá a nivel emocional. Y además pues el miedo de la pandemia, o sea, fueron como demasiados detonantes juntos, más el desajuste, más el no sé qué. Entonces me puse las pilas, me dieron terapia herbolaria en un lugar que se llama MAC Centro Escenio, en donde tienen un tratamiento que se llama así, método MAC, que trae todas las de herbolaria, que no tengo exactamente los componentes, te mentiría, pero es todo, son microdosis de herbolaria, que trae como varias cosas que van para ciertas cosas en particular. También trae un libro que te lleva como a quitar la toxicidad del cuerpo, de la bioquímica del cuerpo. Sí. Entonces, para eso necesitas una dieta alcalina. Entonces, entré a una dieta alcalina que era como con muchas cosas lo más crudas posibles. Ensaladas, jitomates, verduras, incluso así como que sin cocer, sí carne, pero lo más natural posible. Sí entré como una dieta alcalina, más las microdosis, más toda la chamba emocional. Y me dijo la ginecóloga que era bien importante que no dejara el ejercicio. Porque lo que le funcionó a este segundo mioma es que estuvimos en Las Estrellas Bailan en Hoy en la segunda temporada, porque detectaron el mioma a la mitad del año. Entonces empieza la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy y el entrenamiento fue rudo, o sea, fue arduo. Entonces eran 2 horas diarias de entrenamiento con el baile, todo este rollo. Entonces me dijo, le sirvió muchísimo. Cuando terminó la temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, me vuelve a revisar, porque eso sí, me pidió que revisáramos el mioma o lo vigiláramos cada 3 meses. Sí. Regreso con ella y me dijo, fue muy bueno todo lo que hiciste, porque se redujo, regresó a 4 centímetros. O sea, a lo mejor no lo bajamos totalmente, pero de estar a 6, bajó a 4 centímetros y dijo, perfecto, lo podemos controlar. Aquí sí lo podemos controlar mucho más. Entonces, tienes prohibido dejar de hacer ejercicio, tienes prohibido dejar de hacer una alimentación balanceada, ni muy allá ni muy acá. Procura o sea, como que no atascarme mucho, sino, y ahorita ya te platico cómo llevaba la alimentación, pero lo que hizo es que estas decisiones que se tomaron lograron que el mioma se mantuviera 1 año completito. O sea, todo el 23 no tuve ningún problema. Creció. No, ni creció, ni teníamos ningún conflicto, nada, todo en orden. Y después, de hecho fue 1 año y medio, porque, bueno, 1 año y meses, porque la decisión se tomó hace como 3 meses que recibí la noticia. Porque yo se me bajó el sistema inmune, esa fue la primera alerta. Lo primero que hicimos fue ver al gastro, porque sabemos que después de un cuadro de amibiasis, que por cierto también tuve, tienes que saber que no tengo una flora intestinal normal. Sí, de hecho, Violeta, la mayor parte del sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Entonces, si no cuidas tu microbiota, si no está en equilibrio, vas a tener muchas alteraciones de todo. Justo tuve una justamente por la dieta alcalina, que aparte me fui a un lugar en provincia en donde comí montonales de cosas que no sabía si las lavaban bien o no. Sí, también. Me dio una... Me dio la amibiasis y entonces se llevó toda mi flora intestinal y la he ido recuperando poco a poco con probióticos, con esto, con el otro, o sea, de la mano del gastro. Sí, claro. Me volvió a dar amibas hace no mucho porque, te digo, el sistema inmune anda medio oscilando. Y entonces me dijo el gastro, me hizo otros estudios, me dijo, no, por aquí no es. El tema era el mioma. Ahí fue la alerta. La doctora, la ginecóloga me dijo, si ya está generando una anemia, si bien es de primer grado, ya está generando problemas. Sí. O sea, ya no podemos dejar que siga avanzando, a menos que quieras esperar a que te desmayes un día en el escenario o que la anemia crezca muchísimo y entonces va a ser terrible. Y entonces dijo, no, ya necesito que me busques esos 2 meses de recuperación porque tenemos que operar.
¿Qué es lo que hizo que de igual y también tienes que saber que la cirugía es más, pues es una cesárea, literal, porque en mi caso mi útero es muy grande y yo soy muy chiquita de tamaño. Trataron de checar si podía ser por la laparoscopía o hay ahora un montón de tecnologías, de formas para que te recuperes incluso hasta más rápido. Pero en mi caso, después de revisarlo y todo, más el mioma, porque pues recuerda que no solamente es mi útero, claro, sino que también está el mioma ahí. No fuiste candidata a ninguno de esos procedimientos. Nada, solamente fui candidata a la cesárea. Entonces, para que pueda sanar correctamente toda la piel, pues sí me dijo, necesitamos que todas las capas estén lo suficientemente sanas o cerradas para que puedas recuperar la chamba. Entonces, bueno, son 2 meses. Entonces, por eso es que fue el motivo de la consulta, porque ya después de que te conté todo este historial clínico y de alimentación, esa es la razón, que a través de todo lo que he vivido, he descubierto que tengo que ser muy cuidadosa con los nutrientes y con las formas en las que como y cómo como, por la descarga energética que tengo en el ejercicio que hago. Sí, pero ahorita va a parar como de sopetón, que si bien no lo estamos haciendo de sopetón, de todas formas voy a estar en pausa 2 meses. Y pues la descarga calórica no es la misma, que lo sé. Y también la anemia me preocupa, no me gustaría como empezar a perder también ahí como nutrientes, que sé que estoy como a tiempo de mejorarlo. Y no quiero como llegar a la operación con la angustia de saber que no hice nada. Sí, porque también obviamente la cirugía se pierde algo de sangre y tienes que estar en niveles óptimos para que te puedan operar, ¿verdad? Es eso. Y después, pues bueno, ya tú me dijiste que post-operarte, yo esto no lo sabía, esto es algo que me explicó Prissy, que después de operarte, la recuperación también tiene que ver con lo que tú comes y con todo lo que haces. Sí, 100%. Entonces eso está increíble. Así es. Ay.